La regla del pomodoro. Personajes y buenas historias. Con César Ricaurte. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de La Regla del Pomodoro. Gracias por acompañarnos en esta tarde en la cual vamos a estar analizando los 3 primeros años de la presidencia de Lenín Moreno, quien llegó al poder en el 24 de mayo de 2017, luego de 10 años del gobierno de Rafael Correa. Tenemos 3 invitados de lujo. Quiero presentarles en primer lugar a Gabriela Calderón de Burgos. Gabriela Calderón es editora de elcato.org, investigadora del Cato Institute y columnista del Universo del Ecuador. Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con mención en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania. Y en 2017 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University. Bienvenida, Gabriela, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Damos la bienvenida a Gabriel Hidalgo, profesor universitario, maestrías en política y en constitución, premio Larrea Holguín 2018, 15 años de columnas en diversos medios del país. Actualmente escribe en revista Plan B. Gracias, Gabriel, por estar aquí. César, muchas gracias y buenas tardes a Gabriela, a Simón que ya mismo se conecta. Es un placer compartir con ustedes. Estoy a sus órdenes. Gracias, Gabriel. Y efectivamente damos la bienvenida a Simón Ordóñez Cordero, quien realizó estudios de sociología, fue profesor de varias universidades y coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos, el CELA, de la Universidad Católica del Ecuador. Articulista actualmente de Plan B y de La República. Gracias, Simón, por acompañarnos en este análisis. Hola César, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Gabriela, Gabriel? Aquí estamos listos para conversar, ¿no? Perfecto. Y ustedes, amigos que nos acompañan a través de los diversos canales de Fundamedios, de YouTube, Facebook Live y también de Twitter, pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus comentarios y las sacaremos al aire inmediatamente. Bueno, les planteo a mis invitados vamos a dividir este programa en tres bloques. Primero vamos a intentar un análisis político, un análisis sobre la política durante estos 3 años del gobierno de Lenín Moreno. Además, nos encaminamos ya al último año, al año de salida del presidente Lenín Moreno, y también deberíamos ensayar alguna perspectiva al respecto de lo que ha sido su presidencia. Luego, el segundo tema que vamos a tratar es el factor económico, el tema económico configurándose esta crisis en la cual está el país sumido. Puede ser solamente por la COVID-19, pero también hay otros factores que están actuando ahí. Finalmente, vamos a hablar de esta bandera que enarboló el gobierno en un determinado momento, que era la lucha contra la corrupción. Así que comencemos por el tema político. Voy contigo, Gabriela. Al principio, recordemos, hagamos un poquito de historia, de contexto histórico. Cuando gana Lenín Moreno, se pensaba que iba a ser la continuidad del régimen autoritario de Rafael Correa. Y hubo una ruptura que no fue fácil, que tomó algunos meses y que desemboca esa primera etapa en un referéndum por el cual se da cabida a una reforma institucional. Pero realmente podemos evaluar que en estos 3 años hubo una transformación, hubo un avance del país desde el autoritarismo hacia una democracia plena. Bueno, ciertamente ha habido un gran cambio, sobre todo en el ámbito de digamos, lo que sentimos quienes hacemos opinión. El clima para la prensa es algo que seguramente lo han sentido ustedes en Fundamedios. Eso es uno de los cambios más palpables y se han dado ciertamente algunas reformas institucionales, particularmente durante el primer año de este gobierno. Ciertamente que yo creo que ha sido algo muy limitado
y que creo que se cometió el error de dejar para después la todavía pendiente tarea de realizar reformas al modelo económico, ya que esas instituciones responden a incentivos y esos incentivos provienen del modelo económico de la gestión pública. Es también una forma en que se podía combatir la corrupción, esto es reduciendo las oportunidades para cometer actos de corrupción y abusos de poder. Y es parte integral de una reforma política limitar el poder de quienes llegan a administrar la cosa pública. Entonces, por ese lado, creo que es la gran tarea pendiente de este gobierno. Ciertamente no lo calificaría como una continuación del modelo, porque creo que veníamos de un gobierno claramente autoritario y creo que esto de aquí sí cambió. Pero no sé qué tanto vaya a mantenerse, porque no creo que ha habido mucho cambio en el modelo y quizás depende de la buena voluntad de quien esté en Carondelet, y eso creo que es algo que nos deja muy vulnerables frente al 2021. Gabriel, voy contigo. Ciertamente hay factores que mejoraron, libertad de expresión, obviamente que sí. Ese hecho de no tener un presidente que está acosando a los medios semanalmente es algo que realmente es un factor muy importante de cambio. Sin embargo, la sensación que tenemos es que gran parte de las reformas que necesitaba el país para avanzar realmente a una democracia plena se quedaron a la mitad del camino. Y te doy un par de ejemplos. El Consejo de Participación Ciudadana jamás se avanzó en una reforma estructural de eso. El sistema de justicia tampoco se avanzó en una reforma a fondo de lo que ha sido el sistema de justicia. Y podemos citar varios ejemplos más. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, que creo que es curioso que nos hayamos acostumbrado a creer que algunos elementos que son necesarios para configurar una democracia contemporánea sean logros de esta administración. Pienso que algo se ha recuperado, pero lo demás es camino por recorrer. Yo quiero agregar algo a lo que decía Gabriela, y es que el anterior modelo de administración pública, pero también de gestión política, era un modelo marcadamente autoritario. Algunos lo justifican, lo llaman liderazgo, creen que eso que tiene su símil en otras partes que, por supuesto, económicamente, políticamente, institucionalmente están fracasando o ya han fracasado de plano, era un modelo de liderazgo contemporáneo. Y no, es el típico autoritarismo que, digamos, asfixia la economía, asfixia los mercados, asfixia las libertades. Y que en el paso entre ese modelo y este modelo apenas hemos tenido una democracia que los autores llaman democracia híbrida. Es decir, se están recuperando algunas libertades que son básicas en el contexto de las naciones republicanas contemporáneas, pero todavía faltan muchísimas más, ¿no? Hay que destrabar todo el sistema institucional que ha burocratizado los derechos, ¿no? Que se cree que los derechos son burocráticos, ¿no? Que hay un burócrata o una burócrata que tiene que decidir sobre los derechos de los individuos y de las personas. Tremendamente, es una deuda tremendamente pendiente, digamos, tremendamente sensible. Después, también hay que destrabar el sistema de desestímulos, ¿no? De obstáculos, de trabas que hay en contra de los mercados, en contra de las libertades, en contra de las personas, ¿no? Y eso hace que, aunque tengamos algunas cosas que son importantes, que hay que reconocer del gobierno de Moreno, ¿no? Digamos, y de ese periodo de administración, pues no se trata de hablar de una persona, cosas muy importantes, como por ejemplo empezar a fumigar la administración, es necesario avanzar en la línea de tener un gobierno o una administración o conjunto de administraciones, porque repito, no se trata de personas, se trata de instituciones, que estimulen, por ejemplo, el acceso a los mercados y el acceso al empleo, que estabilice la economía en esa línea, que las personas no dependan de los estados, sino que sean los estados los que faciliten la vida de las personas, ya. Y finalmente, yo diría que también hay una necesidad que es este momento urgente. En principio, no solamente estábamos en estas circunstancias de crisis sanitaria mundial urgidos por aplanar la curva de contagiados, de enfermos, ¿no es cierto? Sino que también hay que aplanar la curva de la economía. Esto lo dice un economista. Y yo quiero agregar más, hay que aplanar la curva del descenso en la inestabilidad institucional, ¿no?
porque hay que continuar confiando al menos en rangos aceptables en las instituciones públicas del Estado, quiero decir, pero también en las instituciones privadas, las del mercado, para que esto no provoque un caos que permita a los que antes perdieron el poder lo puedan recuperar, porque de recuperarlo, el riesgo es que se desdolarice la economía, por ejemplo, uno de los riesgos más acuciantes, se desdolarice la economía y, bueno, terminar de convertirnos en una Venezuela que era lo que aspiraban algunos. Simón, el gobierno autoritario de Rafael Correa no solamente captó todos los poderes públicos, sino que su proyecto era colonizar la sociedad, tomar el control de la sociedad. Y realmente avanzamos en muchísimos momentos a ese modelo de control social. Eso es mucho más difícil de desmontar. ¿Tú ves signos de que se ha desmontado ese modelo de control social en estos 3 años de Moreno? Mira, bueno, primero me quería referir un poco a lo que, digamos, coincidir tanto con Gabriel como con Gabriela, ¿no? Creo que digamos, para analizar el gobierno de Correa hay que hacerlo, de Moreno hay que hacerlo un poco a la luz del correato y lo que se hizo dentro del correato, tanto a nivel político como económico, ¿no? O sea, ubicar tanto las continuidades como las rupturas. Creo que efectivamente en el área política hay algunas cosas que han mejorado bastante, digamos, desde esto a lo que se refería Gabriela, ¿no? Primero, por ejemplo, la libertad la libertad de opinión, quienes estamos en los medios haciendo opinión pública, nos sentimos con mucha más libertad ahora de hacerlo, ¿no? Sin sentir hostigamiento o amenazas directas, ¿no? Con excepción de que de vez en cuando te sigue cayendo algún troll center y bueno, ese tipo de cosas. Sin embargo, creo que en lo fundamental, ¿no? Y Gabriela se refería a esto, estamos un poco expuestos a la buena voluntad de alguien, ¿no? Porque la Constitución de Montecristi, ¿no es cierto?, lo que hizo es dotar al presidente de la República de poderes excesivos y extraordinarios, ¿no? Entonces, y esa constitución permanece. Entonces, el hiperpresidencialismo que se creó ahí, el Consejo de Participación, que fue básicamente una institución creada para controlar todos los aparatos, digamos, redundando, ¿no? Para controlar todos las instituciones de control, ¿no es cierto? No es mucho lo que se ha avanzado en ese campo y creo que esa es la parte que está pendiente. El ambiente ha mejorado, sí, sustantivamente en muchas cosas. Creo que, por ejemplo, aparte de la libertad de prensa, digamos, uno tiene una corte constitucional que es bastante más respetable que la corte constitucional anterior. Algunas de las autoridades de control son personas decentes. También hay unos ministros bastante decentes, porque estábamos acostumbrados a que lo peor de la sociedad esté en las funciones públicas, ¿no? Un poco, acordándome un poco de uno de los libros de Hayek, ¿no? Dice, en este tipo de modelos autoritarios, con estados gigantescos, digamos, son los peores quienes se ponen a la cabeza, y eso pasó efectivamente en el gobierno de Correa, y creo que eso ha mejorado bastante en el de Moreno. Con relación a lo que tú decías, yo creo que sí, o sea, creo que el hecho mismo de que la opinión, de que ya no tengamos, por ejemplo, esa presencia tan brutal de los medios públicos, tratando de las sabatinas, de las cadenas nacionales permanentes, ¿no es cierto?, que estaban tratando de tomar realmente lo que es la vida de todos los ciudadanos, ¿no? Creo que eso ha mejorado, pero todavía el camino, digamos, quedan muchas cosas por hacer. Por ejemplo, creo que todavía siguen circulando textos a nivel del sistema escolar, ¿no? En donde son textos de propaganda de la Revolución Ciudadana y de este tipo de cosas. Entonces, creo que hay una cantidad de tareas pendientes, pero creo que a este nivel hay que reconocer algunos avances. Nunca cuando ganó Moreno, nunca nos imaginábamos que íbamos a tener huido a Correa, preso a Glass y a otros delincuentes más, ¿no? Eso. Gabriela,
el modelo político ha cambiado, en definitiva, eso creo que de las primeras intervenciones está claro, se está construyendo, pasamos de un modelo autoritario a una democracia híbrida, decía Gabriel, o digamos a una democracia imperfecta en todo caso. Pero ¿qué realmente tú ves transformaciones profundas en la política ecuatoriana? ¿Hay aprendizajes de esa época crítica de autoritarismo de Correa en los actores políticos? Y ya no hablemos solamente del gobierno, sino en actores políticos que están representados en la Asamblea Nacional y que son parte de ese juego político. A veces parece que no se aprendió nada de ese periodo de autoritarismo, ¿no? Sí, yo concuerdo contigo, César, de que me parece que hay lecciones que se debieran haber aprendido, pero me parece que queda pendiente ese aprendizaje. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la corrupción. Recordemos que en el año 2006 Rafael Correa llega a la presidencia montado sobre la bandera de darle correazos a la partidocracia. También era la misma bandera que tiene hoy el gobierno de Lenín Moreno, con otras palabras, hacerle una cirugía profunda a la corrupción. Digamos, hay un gran deseo, un consenso nacional de combatir la corrupción, pero es como Jekyll and Hyde, como Dr. Jekyll and Hyde, porque por un lado se quiere combatir la corrupción y no confiamos en las autoridades públicas, pero por otro lado nos damos la media vuelta y le damos cheques en blanco repetidas veces a la misma clase política. Entonces eso no se ha aprendido y yo constantemente escucho, cada que se han hecho reformas en los últimos años, así sea un mero anuncio que después no se cumplió, muchas personas decían, tienen que recuperar lo robado. Y lo que sucede es que lo que debimos haber aprendido es que una vez que se malgasta, es decir, se desperdicia, porque no es solo el robo, sino también el despilfarro, o sea, obras que se hicieron solo para generar la coima, que realmente no eran ni siquiera necesarias. Gran parte del dinero es pleno y simple despilfarro, aparte de lo que se roba en sobreprecios, y lo que no aprendimos es que es muy difícil recuperar y seguirle la pista al dinero una vez que se ha consumado el acto de corrupción. Eso es sumamente difícil. No digo que sea imposible y que no se lo deba intentar a través de un poder judicial independiente, sino que es tan difícil que lo mejor es prevenir. Y para prevenir es que se deben hacer reformas no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito económico. Es decir, se debe limitar la discrecionalidad y el poder que tienen aquellas personas que llegan a administrar lo público. Y eso yo creo que ha quedado pendiente y no es algo solo del gobierno de Lenín Moreno, es algo que quedó pendiente después del retorno a la democracia, cuando se terminaron las llamadas dictablandas, tampoco se entendió esto, ¿no? Entonces, realmente es algo, digamos, que me parece que queda pendiente a pesar de haber tenido el aprendizaje con la primera y la segunda bonanza petrolera. Gabriel, ¿qué tanta política ha hecho realmente Lenín Moreno? Al parecer hubo un escenario en el cual, recordemos, él llega a la presidencia aupado por Rafael Correa, arropado por Alianza País, se produce esa ruptura. Alianza País termina también rompiéndose por lo menos en dos facciones, ¿no es cierto? Pero a partir de eso el gobierno al parecer no ha tenido iniciativa política, no ha tenido una cintura o una posibilidad de realmente llevar el país o conducir el país hacia un escenario de instituciones democráticas más sólidas. Bueno, yo discrepo con las capacidades políticas del gobierno de Lenín Moreno, es decir, ha tenido enormes capacidades políticas y las ha ejecutado. Lo que pasa es que es muy difícil impulsar una reforma económica en medio de una abundante, copiosa deuda externa e interna. Entonces, tuvo que empezar por lo político para avanzar a lo económico. Recuerdo dos gobiernos que empezaron por lo económico y avanzaron a lo político y fueron derrocados, el de Maguad y el de Gutiérrez. Entonces, me da la sensación, o no sé si es una casualidad,
que el gobierno de Moreno o sus operadores políticos entendieron bien esta elección y empezaron por lo político, porque no tenían suficientes medios formales, informales, para poder avanzar en la reforma económica. Recordemos que Alianza País no es una estructura partidaria en el sentido clásico, en el sentido enciclopédico. Es un variopinto grupo de personas, algunas seguramente con vocación de servicio y honestidad, yo diría la minoría, y otras partes son sectores oportunistas, sectores que quieren encaramarse en el Estado para poder continuar lucrando. Es decir, en las denuncias de corrupción que, digamos, como ya empezaba a mencionar Gabriela, se puede encontrar que hay algunos antecedentes que son estructurales a los sistemas, a los gobiernos, a las administraciones, y que no son propias de un sistema de partidos, de un partido o de un tipo de liderazgo específico, no, que vienen desde el retorno a la democracia o antes, ¿no es cierto? Entonces, cuando no quiero decir disloca, se fractura Alianza País, cuando se fractura Alianza País, encontramos que Alianza País, yo le he llamado el aliancismo, porque regularmente se le llama correísmo, morenismo. Hay muchísimos sectores y muchísimos más sectores que apenas los que estamos mencionando, pero diciendo que hay los dos, a mí me da la sensación de que el correísmo, lo más digamos, autoritario, prepotente de esa organización política, pierde el poder y quienes ascienden en el poder son sus subalternos, ¿no? Entonces son los sectores que o fueron marginados al principio de la constituyente con la posterior expedición de la Constitución del 2008 o en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces es un aliancismo con el que Moreno se reconcilia, digamos, los sectores indígenas, por ejemplo, o los sectores constituyentistas llamados Montecristi Vive. Otros sectores también de izquierda, ¿no? De izquierda tal vez democrática, que ahora son los que están cogobernando con Moreno y que han recuperado el poder y que forman parte de la misma estructura aliancista. Con lo cual yo siempre he sostenido que el aliancismo es un monstruo al menos bicéfalo, ¿no? Por un lado, una de las cabezas, la cabeza más golpeada, pero también la más agresiva, es el correísmo. Quiere recuperar el poder a través de la vía del caos institucional. Ya se pudo notar que en las protestas de octubre del año pasado hubo una intensa operación política de agitación y de presencia, pero también hay el aliancismo moderado, blando, tal vez socialdemócrata, llamo los sectores más moderados de Alianza País, que están, digamos, cogobernando con Moreno, ya. ¿Cuáles son las posibilidades de ese nuevo pacto de poder? Bueno, hay que mirar qué es lo que sucede con la actual crisis económica y sanitaria. Es decir, si esa plataforma de política, de acción política, de operación política, tiene la capacidad de poder resolver los problemas más urgentes, por ejemplo, de la sanidad, en materia de atención a los más vulnerables, a los más necesitados, de organización de los servicios de salud, al mismo tiempo de administración bajo estas circunstancias y de sostenimiento de la reforma económica, como de posibilitar las condiciones para la generación de empleo, no solamente, digamos, público, porque el principal empleador del Ecuador ha sido desde tiempos inmemorables el Estado y los fondos públicos, sino crear las condiciones para que sea el sector privado el que pueda convertirse en el principal actor de generación de empleo. A mí me parece que a partir de entonces puede haber alguna posibilidad de que esos sectores sobre los que me acabas de preguntar, que es un desafío enorme, es el desafío, digamos, más importante seguramente de la historia republicana, tengan la posibilidad de perennizarse en el poder, o de continuar no perennizarse, por favor, porque esto da la sensación de que recuerda a Correa o a su séquito, ¿no? Sino de poder proponer un proyecto político desde ese punto de la ideología. Yo no sé si tenga suerte ese punto de la ideología, pero digo, desde ese punto de la ideología pueda proponer algo
que permita prolongar este estilo de política y este proyecto de administración pública. Gracias, Gabriel. Y justamente contigo cierro, Simón, parte del análisis político. Y quiero, tomando justamente la última idea de Gabriel, proponerte reflexionar acerca de qué se viene en el futuro. Estamos a este último año de mandato, estamos ya, se supone que en un calendario electoral y que tendremos elecciones en febrero del año 21, pero no se ve ninguna perspectiva clara, ninguna fuerza política, aparte del correísmo, con un proyecto político claro en el horizonte. Eh, a ver, antes de referirme a tu última pregunta, César, tú le hacías la pregunta a Gabriela sobre el tema si es que si es que los sujetos políticos aprendieron algo digamos, del correato, y coincido con ella en que no, prácticamente no hay ningún aprendizaje. Vemos cómo continuamente en la asamblea han sido bloqueados una cantidad de proyectos, o todos los sectores están permanentemente bloqueando al gobierno, bloqueando cualquier iniciativa, lo que pasó en octubre o lo que pasó con los socialcristianos frente a las últimas medidas, etcétera. Te da una muestra de que los políticos siguen actuando, sobre todo cierto tipo de políticos, siguen actuando exactamente igual que actuaban antes, ¿no? Creo que eso también tiene que ver, o sea, si es que uno ve, digamos, en el correísmo, el Estado crece de forma desmesurada, se generan unas prebendas enormes, tanto para los funcionarios públicos, se da esta colusión entre los sectores empresariales corruptos con funcionarios estatales del Estado también corruptos, ¿no es cierto?, que terminan desvirtuando cualquier posibilidad de competencia, etcétera, y que son un campo de cultivo impresionante para la corrupción, ¿no? Y creo que en eso terminan siendo cómplices, digamos, esa no es solo una visión de la izquierda, que hay que sostener un Estado grande, también hay un empresariado corrupto ligados a grupos políticos de derecha que les conviene que el Estado se mantenga como se ha mantenido hasta ahora, porque eso les da unas posibilidades enormes de enriquecimiento ilícito, ¿no? Porque son básicamente pactos colusorios entre funcionarios estatales y, digamos, y un empresariado que se presta y hace el juego y se enriquece también a costa de eso. Y efectivamente hacia el futuro, digamos, a ver, yo a este gobierno, por las características que tuvo, siempre lo consideré una especie de gobierno de transición. Creo que no tomó las medidas que debió tomar a tiempo. Por ejemplo, me parece que las últimas, las tomadas hace un par de días, debieron hacerse hace bastante tiempo y no, digamos, empujados o condicionados por la crisis del COVID, ¿no? También este gobierno fue derrotado en octubre, se echó hacia atrás de algunas medidas que iban en el camino correcto, ¿no? Y efectivamente hacia adelante no se ve muy claro qué mismo va a pasar. Creo que el tema de la pandemia vino a modificar mucho el escenario político. Yo no veo claro por qué lado vaya a resultar las cosas. Esperaría, sí, ¿no es cierto?, que la próxima elección, digamos, los ecuatorianos tomemos conciencia de las cosas y votemos por alguien que tenga, digamos, primero que sea honrado y que tenga un proyecto que, digamos, que genere libertades económicas, que se apoye que se incentive a la empresa privada, que busque romper este estado mercantilista, digamos, para que estos pactos colusorios no puedan darse. Pero no estoy claro por dónde va a salir la cosa. Creo que el escenario se ha movido de tal manera que no veo ninguna candidatura sólida y con posibilidades reales para la próxima elección. Gabriela, vamos a iniciar el análisis económico contigo y
básicamente quisiera una definición con Correa, era muy claro que estábamos ante un modelo estatista, un modelo en el cual el Estado era el principal actor económico, incluso en algunos sectores el único actor económico. Eh, ¿Tú cómo ves el gobierno de Moreno? ¿Hay una mayor presencia del sector privado? ¿Se construyeron las condiciones para ese cambio de modelo? ¿O seguimos en un modelo estatista, pero ya sin recursos y por tanto viviendo de los préstamos internacionales y sin mayores posibilidades de realmente construir un modelo sustentable económicamente? Bueno, lo que sucedió con el gobierno de Correa es que el gasto público pasó de tener una dimensión de alrededor de 23% del PIB y llegó a la cima de 44% del PIB. Esto de aquí, incluso durante la administración de Correa, tuvo que bajar debido a la caída del precio del petróleo, el ajuste que se dio a partir de 2015, y vimos cómo, digamos, ese gasto público cayó desde por encima de 40.000 millones hasta 37.000 millones, creo que fue el último gasto ejecutado de la administración de Correa. Ahora, ya durante la época de Lenin Moreno se adoptó una estrategia de gradualismo en la práctica, mientras que frecuentemente se utilizó una retórica de shock, es decir, una retórica de austeridad. Constantemente se hablaba de austeridad en la administración pública, pero un año después revisábamos las cifras y veíamos que aquellos ministerios o secretarías eliminadas simplemente habían sido fusionadas con otras y trasladados los empleados de un ministerio a otro, y veíamos cómo el gasto corriente aumentaba año tras año. Hubo una caída, ligera caída mínima entre 2017 y 2018, y para 2019, digamos, esto volvió a crecer ligeramente. Entonces, lo que ha pasado es que simplemente no se ha querido cambiar el modelo. La última reforma estructural que se hizo al Estado ecuatoriano se hizo en el año 2000 con la dolarización. Es una reforma tan política como económica, porque lo que se hace es limitar el poder de la clase política para manipular el poder adquisitivo del salario de los ecuatorianos y del ahorro de los ecuatorianos. Entonces, digamos, a mí lo que me parece que no hemos aprendido y que tiene que ver con el cambio de modelo económico es que es algo estrechamente ligado al funcionamiento de las instituciones propias de una democracia liberal. No, es decir, no es una cuestión de izquierda o de derecha, es simplemente una cuestión de que por encima de cierto umbral, hasta en países socialdemócratas, se entiende que debe haber un límite al gasto público y un límite a la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Y eso se sobrepasó aquí hace ratos, y no se ha hecho una reforma que nos devuelva a ese tamaño del Estado. Ahora, otra cosa distinta al tamaño del Estado, porque no es solo qué porcentaje del pastel consume al año, cuánto nos cuesta mantener al Estado ecuatoriano. Por ejemplo, este año la recaudación tributaria que se estima que vamos a tener de entre unos 11.000 o 12.000 millones, alcanza para cubrir la masa salarial de la burocracia. Entonces, eso de ahí, y sobrarán unos 1.000, 2.000 millones. Entonces, digamos, cuesta demasiado para nuestra sociedad, es un Estado sobredimensionado, pero ese es el tamaño. Otra cosa es la envergadura. ¿Cuánto contacto, cuántos permisos en el diario vivir tiene que pedir un ecuatoriano para desarrollar sus actividades? Y eso de ahí es algo, digamos, que no se mide en consumo como tamaño del PIB, sino en la cantidad de regulaciones y lo que cuesta cumplir con las regulaciones. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, países europeos como Suiza son una de las economías más libres, a pesar de que tengan un gasto público elevado. Y ahí es donde también nosotros tenemos que mejorar. O sea, tenemos lo peor de ambos mundos en ese aspecto, y eso deriva en tener un sistema hiperpresidencialista que le confiere demasiado poder, no solo a la presidencia, sino también en general a la clase política sobre el ciudadano de a pie. Y yo creo que eso de ahí afecta a largo plazo el crecimiento económico, como lo hemos visto en gobiernos tan distintos como el de Lenin Moreno y Correa, que a pesar de ser gobiernos muy distintos, comparten el modelo económico. Gabriela hablaba de este gradualismo en la práctica y frente a una retórica de shock. Y efectivamente, decir que el gobierno de Lenín Moreno económicamente ha sido como un descenso a los infiernos
¿cierto? Muy, muy lento y que estamos en donde estamos, con un Estado prácticamente quebrado y con una situación económica casi insostenible. ¿Cómo ves tú la salida para este proceso lento? ¿Vamos a seguir descendiendo más aún? ¿Recorreremos todo el camino de Dante a los infiernos o tenemos ya posibilidad de salir? Bueno, por el momento yo pienso que tal y como están sucediéndonos las cosas, es muy difícil que logremos recuperarnos al corto plazo. A largo plazo, con algunas de las medidas que se están adoptando, es posible. ¿Por qué digo esto? Porque los dos grandes golpes que recibe la administración pública, la administración, digamos, de gobierno del Ecuador, están asociados a, por ejemplo, el precio del petróleo, cosa que no depende de las decisiones que adopte el gobierno, y también al enorme endeudamiento público que heredó. Solamente el gobierno del presidente Correa se endeudó por más de 65,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, teniendo esa enorme deuda, teniendo un altísimo precio del petróleo, porque durante los 10 años que gobernó solamente uno, me parece que fue que bajó el precio del petróleo y se mantuvo más o menos en $100. El mejor momento fue 120. Bajó a $100, luego se recuperó el precio. Es decir, teniendo una economía dolarizada que no le permite imprimir billetes, e impidiéndole imprimir billetes, detiene las ansias de los políticos de cubrir las brechas fiscales con emisión inorgánica de dinero, ¿no es cierto? Entonces, le impedía eso, era una forma de poderlo disciplinar, más el dinero de las rentas petroleras que recibía, más en el principio cuando declaró la moratoria de la deuda, le permitió cierta liquidez que le posibilitó levantar una ingente obra pública, alguna con sobreprecio, alguna con grandes coimas, pero eso es otra cosa, ese es otro tema que, tal y como nos indicaste al principio, podemos hablar después. Pero ya con eso, ¿no? ya con eso, entonces se podía estabilizar de alguna forma la economía, y de hecho se estabilizó. Y eso es lo que añora alguna parte con estudios, ¿no? Y otra parte de la sociedad que puede estar, digamos, desinformada de lo que sucedía en la época del expresidente Correa, ¿no es cierto? Entonces, añoran eso, añoran esa estabilidad, ya. Este momento, ni Correa, ni Moreno, ni Nebot, ni algún ángel venido del cielo podría administrar como se administró en ese momento las cuentas, porque no hay forma de detener por nuestra propia cuenta el impacto de la caída del precio del petróleo provocado por el COVID. No hay forma. Y tampoco podemos desconocer la existencia de un enorme endeudamiento público que tenemos y que nos impide encontrar otras formas de ajuste, digamos, de reorganización de las cuentas fiscales. Lo único que le queda al presidente Moreno ahorita es lo que está haciendo, es lo único que le queda, ya. Pero lo está haciendo porque es lo único que le queda. Podría hacer otras cosas, podría seguirse endeudando con el FMI, así es, podría. Pero lo único que le queda es recortar el tamaño del Estado, disminuir el gasto corriente en lo que pueda, de tal manera que eso le permita tener algo de desahogo. La pregunta es, ¿hubiera hecho esto si no tuviera estas circunstancias? No, no lo hubiera hecho, porque la vocación del gobierno de Moreno es aligerar, morigerar, serenar su socialismo del siglo XXI, ¿no? De tal forma que lo que se espera son medidas más, como decía Simón, lo que se espera de este gobierno, de los posteriores, es que al menos un mínimo de honradez. Y lo que decía Gabriela, no importa si es un gobierno de una ideología o de otra, lo importante es que haya un máximo de gasto y que lo demás pues sea considerado como que ha rebasado una frontera que no se debe rebasar. Hay países en el mundo con determinada trayectoria ideológica que no rebasan ese gasto porque saben que eso va en desmedro del funcionamiento de sus propias economías.
Gracias, Gabriel. Tenemos algunos comentarios en Facebook. Voy a tratar de leer este que tenemos en pantalla, que dice: el Ecuador, desde que lo conozco en 1978, nunca, pero nunca ha tenido dinero. Solo en la época de Correa y Alfaro se realizaron administraciones que llevaron algún tipo de progreso. Entonces, ¿por qué no existe una metodología ya estructurada si según todos los gobiernos nunca ha habido dinero? ¿Quieres responder esto a Carlos? ¿Me pueden poner en la pantalla, por favor, el comentario de Carlos Mazorra, me parece que era, Bastidas? Bien, Simón, ¿quieres? Carlos, sí, Mazorra Bastidas, correcto, gracias. Simón, ¿quieres comentar algo al respecto de este amigo que nos sigue por redes sociales? Sí, a ver, no concuerdo mucho con él, ¿no? Creo que efectivamente ha habido épocas donde los, digamos, bueno, no se diga la de Correa, hablemos también cuando inicia el boom petrolero en los 70, etcétera, son épocas en donde hay recursos importantes para la economía, ¿no? Y creo que digamos, eso también se traduce en algunas obras y en algunas cosas de ese tipo. Ahora, en el gobierno de Correa, todos esos dineros, ¿no es cierto?, van en gran parte a la corrupción, a un crecimiento brutal del Estado. Y a Gabriela nos decía, ¿no? Pasó digamos, de representar alrededor del 24% a llegar en algún momento a cerca del 44% el gasto público con relación al PIB, ¿no? Y retomando esa idea, ¿no? De un Estado gigantesco que se generó sobre todo durante el Correato, que venía ya gestándose también en algunos otros gobiernos, pero que el Correato lo exacerba, ¿no? En donde se crea básicamente una casta, ¿no? Ministerios en donde la unidad de comunicación, es decir, tenían 20, 25 personas, como por ejemplo ocurría en el Ministerio de Salud, en el gobierno de Correa, la unidad de comunicación, pero que además para hacer los trabajos importantes contrataban consultorías, eran 25 personas dedicadas a contratar consultorías para comunicación. Entonces, eso se generó a nivel de todo el Estado, o sea, funcionarios públicos que tenían, con chofer a la puerta, dándose lujos impresentables, ¿no? Y que, bueno, parte de eso se ha seguido manteniendo, ¿no? Pero también, por otro lado, digamos, este crecimiento bárbaro del Estado, digamos, y su implicación en la economía, es que, digamos, todo este tema de los excesivos controles, los trámites, etcétera, también crea una red gigantesca de extorsión al sector privado, ¿no? Es decir, se le da mucho poder a cualquier ministerio o a cualquier funcionario de cualquier ministerio para que clausure una obra, para que cierre una fábrica, para que haga cualquier cosa. Y eso les termina entregando, digamos, un poder extorsionador enorme, limitando muchísimo, por ejemplo, el tema de las posibilidades de desarrollo del sector productivo y de la economía privada, ¿no? Por ejemplo, los casos de corrupción, ya entrando un poquito a ese tema que se están dando ahora, realmente son alarmantes porque además en unas condiciones justo de una pandemia, ver a estos ladrones metidos a ser negociados, digamos, en los insumos médicos, etcétera, es impresentable, ¿no? Y ahí me acuerdo hay un libro de Mauricio Rojas que se llama Suecia, el otro sendero, ¿no? Entonces, en donde sin tener los niveles de corrupción que acá, pero Suecia entra en los años 90, hay un estancamiento económico importante y empiezan a hacer una serie de reformas bastante liberales. Es decir, por ejemplo, hay una tendencia bastante grande a que se deje en manos privadas la gestión de la salud, de la educación, incluso de la salud y de la educación que antes eran públicas, ¿no? Entonces pasan a ser privadas con fines de lucro
empiezan a competir entre ellas, y lo que hace el Estado es entregar bonos o una especie de vales a los pobladores para que ellos puedan escoger digamos, entre dos prestadores de servicios de salud o de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto genera competencia, esto también contribuye de forma enorme a controlar la corrupción, porque entre privados, digamos, cuando se negocia entre privados, yo tengo una pequeña empresa de muebles. Cuando se negocia entre privados es imposible que haya corrupción. Cada uno busca su propio interés. Digamos, yo no puedo para coger un contrato de muebles, decirle al constructor, si es privado, decirle, mire, te doy esta coima para que me den. No tiene sentido un sobreprecio ahí. Pero cuando se contrata con el Estado, sí, porque el funcionario estatal no está, digamos, no está cuidando su interés es enriquecerse. Entonces, en ese sentido, yo creo que, digamos, toca el tema de la corrupción y toca el tema económico, ¿no? Hay que reducir el tamaño del Estado para que la economía pueda funcionar, y hay que reducir el tamaño del Estado, digamos, para bajar los niveles de corrupción también, ¿no? Gabriela, entramos a la última bloque del programa y vamos a tratar el tema de la corrupción. La promesa del presidente Moreno, el rato que llegó al poder, era la cirugía mayor a la corrupción. Y esto porque ya en el último año del gobierno de Correa se comenzó a destapar una serie de escándalos mayúsculos en la contratación justamente de obra pública y en el manejo en general de los recursos públicos. Se puede calificar 3 años después, estamos donde estamos. Se puede calificar de fracaso a esta cirugía mayor a la corrupción que prometió el presidente Moreno. Yo creo que el combate debe darse, como les decía hace un rato, por el lado de reformas institucionales de calado profundo que prevengan que esto vuelva a suceder. Y por ese rumbo no creo que se ha hecho prácticamente nada. Entonces yo lo calificaría como en gran medida más hacia un fracaso, porque lo que se debería haber hecho es aquellas reformas que nos protejan, nos vacunen en contra de que eso vuelva a suceder. Y la única manera de hacerlo, por ejemplo, es seguirle la pista a los escándalos más grandes de corrupción. Generalmente son aquellas mega obras, esos productos gigantescos de infraestructura que en muchos otros países, incluso países vecinos de nosotros, se realizan a través de procesos de concesión. No es que estos sean libres de corrupción o estén vacunados en contra de ella. La corrupción existe desde la antigüedad, nunca la vamos a desaparecer. Lo que podemos hacer es reducir el botín político, mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y de control. ¿Cómo se puede hacer eso en la cosa pública? Se pueden lograr prestar servicios públicos, incluyendo proyectos de infraestructura pública, con medios privados y permitiendo que estas empresas en búsqueda de lucro presten un mejor servicio a un costo más bajo y de mejor calidad. Esto ya ha sucedido en otros países, también en nuestro país, por ejemplo, en el caso de la gestión del agua. ¿Y cómo se puede hacer para que eso no derive en corrupción, como sí ha sucedido en países como Rusia o México? Eso se lo puede hacer en un buen diseño del proceso de licitación, un buen diseño de las autoridades de control y de las reglas que van a pasar a controlar estas entidades, una descentralización, ¿por qué no?, de los procesos de concesión. Por ejemplo, el área de electricidad que tiene que ver con la generación, transmisión y distribución de electricidad podría ser descentralizado con las tecnologías existentes hoy en día, y en lugar de ser un gigantesco proceso de licitación a nivel nacional, podría realizarse de manera descentralizada a nivel de regiones o incluso de los cantones. Lo mismo aplica para los tan sonados casos de corrupción últimamente en el sector de salud. Como dice Simón, es interesante porque muchas veces se presenta a los países nórdicos como Suecia como modelo, pero realmente no se discute aquello por lo que ellos se destacan. En los últimos años se ha hablado mucho del modelo de Suecia y el modelo sueco a raíz de los 90, aquellos ajustes que hicieron cuando ellos no llegaron, digamos, a estar tan complicados como nosotros, pero se dieron cuenta que había una falencia en la prestación de los servicios públicos. Entonces, yo creo que este gobierno se queda corto en el combate a la corrupción, porque
La corrupción, la manera de controlarla es realizando reformas institucionales y económicas. Mientras no se haga la reforma económica que cambie los incentivos de aquellos que llegan a administrar la cosa pública, eso va a seguir sucediendo y es muy difícil recuperar lo robado y lo que se ha desperdiciado. Gabriel, ¿qué tan profunda es la corrupción en el Ecuador? Se habla de que es algo que está insertado en muchos sectores sociales, ¿no es cierto? Finalmente no hay corrupción sin corruptos, y los corruptos es gente de carne y hueso, y es gente que está ahí, no solamente en el sector público, sino en el sector privado y en muchos sectores de la sociedad. Hay prácticas corruptas. El fracaso del gobierno, que ya lo señalaba Gabriela, es también por ahí, por no haber hecho ningún acto de pedagogía social para combatir a la corrupción. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, yo pienso que el problema no se resume a personas. Las personas pasamos y las instituciones quedan. Pienso que es un problema de instituciones. Es decir, permanentemente nos estamos, por ejemplo, planteando la necesidad de tener una constitución distinta, porque creemos que la constitución da forma al funcionamiento de la política y de las instituciones. Cambiamos de institución, solamente cambiamos de membrete. Las instituciones siguen operando de igual forma. Las denuncias de corrupción en el sector de la sanidad, las más recientes, hablan de facilitadores, de contratistas, de beneficiarios, de cohechadores, de cohechados, ¿no? Que están vinculados a la política de hoy y de antes y de ahora. Entonces, el problema no es de personas, no es de personas. El amigo que escribía hace un momento decía, yo que sepa solamente Correa y Eloy Alfaro. Y tiene razón, porque eso es lo que se enseña en las escuelas y en la propaganda, es educación propagandística. Cuando hacemos el ejercicio de preguntarle en la calle si conoce más de 10 nombres de presidentes del Ecuador, no saben. Saben los dos más recientes y uno más, Eloy Alfaro, Jaime Roldós, dicen Jaime Roldós porque está presente en la retina de las sensibilidades públicas, ¿no es cierto? Se trata de comparar a Eloy Alfaro con Correa. Correa era socialista y socialista nacionalista. Y Eloy Alfaro era un liberal, a su medida, pero era liberal. Era el que expidió el primer código de comercio en el Ecuador, que insertó al Ecuador al gran mercado mundial y que facilitó a los individuos el acceso a las oportunidades capitalistas, a las oportunidades de mercado. Tal vez no nos gusta, pero Eloy Alfaro no es socialista. Entonces, comparar a Correa con Eloy Alfaro forma parte de la propaganda. Entonces, cuando alguien dice, Correa y Eloy Alfaro, son dos presidentes completamente distintos ideológicamente, vocacionalmente e institucionalmente, completamente distintos. Y luego, cuando se lo compara a Correa, por ejemplo, con Jaime Roldós, también son distintos ideológicamente. Correa ya hemos dicho que es un presidente de socialismo nacionalista. Y Jaime Roldós era un socialdemócrata en un partido populista que se coaligó con la democracia cristiana, que entonces ya tenía reconocimiento en la Internacional Socialista. Entonces, la tendencia ideológica era esta. Luego, la tendencia en la administración era una tendencia más de centro-derecha. Digo esto porque luego el CFP se coaligó con las sucesivas mayorías del Partido Social Cristiano. Eso lo dice la historia. Eso es objetivo, eso no lo digo yo porque quiero decirlo. De tal forma que cuando comparamos idealmente a las personas, estamos prolongando, estamos reproduciendo lo que nos ha enseñado la propaganda. Y es una desventaja tremenda cuando nuestras sociedades se educan en la propaganda. Tenemos que educarnos en los hechos. Y los hechos demuestran que más allá de las ideologías, los países escandinavos, los países nórdicos, ciertos países aperturistas frente al mercado, han levantado sus economías no sobre la base de prejuicios ideológicos,
sino sobre ideas, sobre hechos, digamos, sobre ideologías, ni ideologías, sobre la lógica formal, ¿no? De tal forma que, y otra cosa que también quería decirles, que en este momento pude confirmar, solamente Correa y Eloy Alfaro han tenido dinero, parece que los otros no han tenido dinero. No, sí tuvieron dinero. Rodríguez Lara, ya lo mencionó Simón cuando habló del boom petrolero. Hemos tenido otros auges, el cacaotero, el bananero. También por ahí aparece Eloy Alfaro nuevamente, pero también Leonidas Plaza, ¿no es cierto? ¿Quién es Leonidas Plaza? No hemos de saber, ¿no es cierto? Porque no nos enseña la propaganda. También aparece Velasco Ibarra, aparece Camilo Ponce Enríquez. Velasco Ibarra, un presidente que gobernaba con los sectores de izquierda, con los sectores de derecha, pero de vocación ética en el conservadurismo. Velasco Ibarra del Partido Conservador. Ya. De tal forma que lo que trato de contar a través de esto es que nuestro problema frente a la corrupción no es un problema de personas, es un problema de instituciones. Lo superaremos cuando sembremos educación, no dogmas, no publicidad, no propaganda en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adultos. Cuando enseñemos lógica, ¿no? Y así tendremos administraciones a través de las cuales la sociedad pueda mirarse, ¿no? Pueda mirarse entendiendo que lo primero, más allá de la ideología, sea el respeto por los recursos de los demás, sea el respeto por la honestidad, por la integridad, y no sea esto de discutir sobre si Eloy Alfaro era o no socialista, que a mí me parece un poco desgastarnos en necesidades innecesarias. Gracias, Gabriel. Voy a cerrar contigo, Simón. Nos quedó cortísimo el tiempo del programa. Realmente muy interesantes todas sus opiniones. Y introduzco un elemento más en este tema de la corrupción, que es el hecho de que el país, no solamente el gobierno, deberíamos involucrarnos en esta lucha contra la corrupción. Insisto, la sociedad, los individuos, la sociedad civil, ¿no es cierto? Yo creo que también hay un fracaso de la sociedad civil en estos 3 años de supuesta cirugía contra la corrupción, en la cual tampoco es que se ha avanzado mayor cosa. Tu visión, Simón. Sí, a ver, hay dos cosas que quiero decir al respecto, ¿no? Es decir, creo que el gobierno actual efectivamente fracasa frente a la lucha contra la corrupción porque no hace las reformas estructurales económicas que eran necesarias. Si uno toma, por ejemplo, los índices, los países y correlaciona los índices de libertad económica con menos participación estatal con los índices de corrupción, ve que efectivamente a mayor libertad económica y menor participación estatal en la economía, los índices de corrupción son más bajos, ¿no? Entonces, mientras mantengamos un Estado enorme, digamos, eso se va a seguir manteniendo porque los incentivos digamos, cambian, digamos, los incentivos para ser corruptos son muy grandes y para tener prebendas dentro del Estado. Ahora, otra cuestión que se vincula con lo que vos decías en esta parte, ¿no es cierto?, de la participación de la sociedad. Lamentablemente, ¿no es cierto?, cuando hay un Estado corrupto, también tiende a corromperse buena parte del sector privado, ¿no? Es decir, yo tengo, por ejemplo, pequeñas empresas a veces que están en este ámbito, por ejemplo, de los muebles, tenían contratos gigantescos, por ejemplo, para amoblar hospitales o para amoblar alguna de las megas obras del anterior gobierno. Y eso terminó llevándoles a trabajar con sobreprecios, a trabajar dando coimas y haciendo este tipo de cosas. Es decir, terminó también la corrupción incluso corrompiendo a estas unidades productivas que en otro momento tenían otro tipo de incentivos y cuyas ganancias y cuya posibilidad de mantenerse en el mercado estaba basadas en la competitividad, en la calidad de sus productos, ese tipo de cosas. Dentro de eso, digamos, creo que los que estamos en esta cosa y la gente, y la mayoría de la gente sigue trabajando en el día a día, sigue trabajando honradamente, pese a la pandemia la gente sale, digamos, sale a trabajar, a ganarse el pan. Una de las cosas
importantes que yo he visto en estos días, porque yo temía mucho que hayan, digamos, asaltos o que la gente empiece a hacer saqueos en almacenes. La gente ha optado, digamos, por salir a trabajar, por tratar de vender alguna cosa, por ganarse el pan diario decentemente, ¿no? Y eso habla de que por suerte en la gente todavía hay controles morales fuertes, importantes, que dan alguna esperanza hacia el futuro, ¿no? Gracias, Simón. Gracias a los tres invitados, Gabriela Caldón, Gabriel Hidalgo y Simón Ordóñez. Realmente ha sido muy interesante este análisis sobre los 3 años en la presidencia de El Moreno. El día domingo, el presidente Moreno da su tercer informe de la Nación. Llegó al poder un 24 de mayo del 2017 y entramos a la última fase de su presidencia. Es muy importante analizar este periodo histórico. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en las redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Gracias por los comentarios y también les invitamos a que nos sigan acompañando la próxima semana en una nueva emisión de La Regla del Pomodoro. Hasta luego, un fuerte abrazo.